Hola, ¿cómo les va? Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de Gate Live. Estamos esperando que los otros dos streamers lleguen al canal, pero no quería dejarlos esperar más tiempo para poder ir empezando el video y vincularlos de una manera sólida a conocer a dos muy buenos streamers que son Milapop y Balu. Ellos están haciendo las cosas supremamente interesantes. Vienen de tener una experiencia muy llamativa en el mercado cripto y en el mercado Forex, y hoy en día están haciendo las cosas bien. Ya Mila hasta que se conecta, no he podido estar en línea rápido con Balu, pero estamos muy cerca de verlos acá. Mientras tanto, quería como sacar tiempo y poder hablar con ustedes de cómo está el mercado hoy en este inicio de día. Son 7 y pico de la mañana en Colombia y viene 9 de la mañana en Argentina. Ya estamos esperando, en un segundo se está conectando él. Entonces vamos a ver rápido cómo están las criptomonedas para que ustedes tengan esa idea de cómo estamos antes de que, dándole un espacio pequeño a que llegue Malu, Mila, perdón, y Balu, que están muy cerquita de conectarse. Mientras tanto, entonces vemos que en las últimas 24 horas el mercado ha bajado muy poquito, está como muy estable, con 1.65 trillones de market cap global, y el Fear and Greed Index está en los 65 puntos, en los 56 puntos. Eh, si me está oyendo Mila, que se está conectando, ya estamos listos para recibir su, su conexión. Ya empezó, hay una cantidad de gente ya conectada al video, hay más de 600 personas ya conectadas esperándote. Entonces, Ivalu, lo mismo, estamos súper atentos a que te conectes. La idea es hablar en español, y pues les cuento en inglés. Guys, we are expecting these two guys to connect. They're having a little technical trouble, but they will be right in a minute here. We're waiting for Mila, that is from Argentina, and Balu, I believe he's from Colombia also. So we're waiting for them to get in line and get a, I just sent them the link to be here. We're going to talk in Spanish this time. We're going to connect with the Latin American community and try to show them the good things about crypto. But probably this will have a closed caption that you can understand what we're talking in Spanish at this time. So let's follow up. And my idea was to show you what are we doing in the global market and what is happening with the global market. So here I am. I'm showing you at this time. I'm going to turn it right now in Spanish and continue talking Spanish. Sorry for the change in languages. Entonces, miren, estamos viendo que el mercado cripto hoy está en 1.65 trillones, ha bajado nada, 0.09%. ¿Y por qué? Porque está rebotando un poco Bitcoin, y falta que las demás criptomonedas pues le cojan el mismo ritmo de la bajada de cripto. Eh, de Bitcoin, perdón. Bitcoin ha subido en las últimas 24 horas, .18, está estable en precio, está ahí muy, muy pegado en los $43.000. Claro, es fin de semana, es domingo, la gente está como más tranquila, no hay noticias nuevas, importantes y relevantes en este momento. Espérense, vuelvo a preguntarle a Mira qué es lo que pasa. Eh, Listo, vamos a ver el Gate Live, vamos. Eh, Bueno, y entonces Ethereum está en ese momento en $2.305, también muy estable. Ayer en la noche lo veíamos en el mismo nivel, 0.13% arriba, pero acumulan estas dos monedas más o menos 1.5% de subida en la última semana, en las últimas 7 jornadas. Esto es positivo, pues está ahí como tongo, sorongo, subiendo, subiendo. El otro que a veces siempre les hablo yo en mis videos es Tether, que está con 96.000 millones de dólares. Este volumen es el que es interesante de analizar, porque cuando uno ve a ver si hay, cuando uno, todo el mundo preguntando. Mm, Apenas lleguen ellos, les voy a contar cuáles son las condiciones para participar y ganarse premios en el Gate Live.
pero no es solamente poner el UID, sino poner otro estilo de información para los que estén ahí conectados. Los que me están viendo de otros canales, de otras redes, lo que quiero contarles es que estamos haciendo una línea de videos con varios youtubers alrededor del mundo. La semana pasada tuvimos gente de Nigeria, tuvimos gente de Suiza, hemos hablado con personas en Estados Unidos, ahora vamos a hablar con alguien en Argentina, en Nigeria tuvimos dos personas que hablamos muy pilos, muy técnicos también. En Colombia hemos tenido varios videos y esto todo patrocinado y movido por la gente de Gate.io, que tiene un portal y un exchange muy sólido y que va funcionando de mil maravillas. Espero es que no me queden mal mis partners acá que estoy esperando, que Valo no aparece, pero Mira Pop dijo que ya se está conectando, no sé por qué. Estamos un tris demorados para que haga clic al link. Mientras tanto, pues entonces continuemos y después vemos las noticias macroeconómicas en general. La idea era que todos conocieran por qué estamos acá y cuál es la idea de este estilo de videos patrocinados por el exchange de Gate.io. Entonces pasamos, el que yo les hablaba era Tether, que estábamos en 96.000 millones de dólares. BNB está en los $300 el precio del token, con un volumen bien interesante de 44.000 millones de dólares operados en las últimas 24 horas. Solana se mantiene ahí por debajito de los 97, debajito de los $100, ha ido bajando un poco. Acuérdense que el nivel máximo que llegó fue de $126 y ha tenido un retroceso desde ahí. Claro, subió muchísimo, hubo un pumping muy fuerte y de ahí empezó a bajar suave, pero ahí se mantiene. Vamos, Mila, ¿qué pasa, mi hermano? La gente acá ya empiezan a preguntar, pero no. Mira, apúrate. Mm, Preguntándole acá por qué no se ha conectado. Bueno, sigamos entonces, son las 7:23 de la mañana. Y XRP es una moneda que ustedes saben que a mí me gusta muchísimo, la cual le hago seguimiento constante y está en 51 centavos con 38. Me hacían una pregunta en uno de los videos, era ¿por qué, por qué pienso que si a Ripple le va bien, a XRP le va bien? Eso es son dos proyectos diferentes. Ripple es una empresa que vende tecnología, desarrolla tecnología para pagos inmediatos, transfronterizos, rápidos, escalables, económicos, mientras que XRP es una moneda que constituye el valor con el cual espera Ripple poder hacer el pago transfronterizo y no tener que requerir de monedas fiat o otro estilo de token para hacer esos pagos internacionales. Entonces, son dos proyectos diferentes. Ripple tiene en su billetera 45 billones de tokens de XRP y XRP es una moneda que ayuda a que esa tecnología que está desarrollando Ripple alrededor del mundo, con sus CBDCs, con sus pagos Pay by Numbers y todo lo demás que está construyendo Ripple como tal, funcione. Entonces también tiene su XRP Ledger que funciona muy bien. Ah, ya se conectó. Espérenme un segundo. Hola, mira, ¿cómo estás? Hola, hola. No te oímos. Ahí está en el chat privado. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas Trading Planeta Pepe? No te oímos, no sé si no tienes buen internet o algo, pero no está funcionando a las mil maravillas. Ya lo tenemos en línea, un poquito oscuro, una lucecita, don Mila, don Pepe, tratando acá de conectarnos con... Ya, ahí ya te empezamos a oír, solo es que empieces a hablar.
Hola, hola. Sí, bien, bien, te oímos. Viene y se va. Bien, vos sabés que, ¿cómo están a todos? No los estoy escuchando. No sé si sale mi audio, calculo que sí. Háganme con el dedito para arriba. Bien, vos sabés que no te puedo escuchar. En el caso mío, sí, te estoy viendo, pero no puedo alcanzar a escucharlos, así que no sé de qué estaban hablando. Igualmente, no sé si quieren que ajustemos eso o sigo, acá. Estamos firmes. Listo, entonces miren, acá vamos a Bien, una hacer introducción. una Ok. especie de introducción. Vamos a tratar de hacer como señas para que funcionemos. Le doy la palabra a Trading Planeta Pepe que nos hable de él, que nos explique y después tratamos a punta de señales de que nos conectemos. Vos sabés que, disculpa, no sé si justo estás hablando. En el caso mío, vengo de lo que son los mercados de Forex, ¿sí? De las divisas, de los índices, ya hace un par de años, y obviamente me ajusté a las cripto, a lo nuevo, a lo que se viene, y lo que no va a parar más. Esto es el futuro, obviamente, y obviamente uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Y la idea de esto es, obviamente, en plataformas como Gate.io, tratar de dar una mano a los que no saben, a los que saben, y siempre, ¿no?, ir con un granito ayudando, ¿no? No solamente con lo que ustedes hacen, que lo hacen muy bien, que son lo que son, bueno, las proyecciones, lo que está por surgir, ¿no? A la vez agregar también mucha gente, ya sea latina o no, quiere aprender a operar, ya sea de forma scalping o intradía, inclusive haciendo lo que es swing, y no saben. Entonces, a la vez, de forma latina, está bárbaro también porque lo que es gay.io va creciendo día a día y está bueno que tenga, ¿no?, algún colaborador, alguien que pueda de una mano, no sé, ir dándole una mano a las personas que no saben operar, que le tienen miedo al mercado, que solamente compran una cripto solamente por comprarla. Obviamente, cuando hay proyecciones, cuando hay, ¿no?, alguna actualización interesante, está bueno por medio de todos ustedes que van, ¿no?, informando, pero también está bueno que en el mercado puedan aprender a hacer alguna compra, una venta, tener alguna estrategia. Y bueno, esa es la idea mía, ¿no? Colaborar con eso, si les sirve. Ya van 13 videitos, soy nuevo con ustedes, pero la idea es quedarme más tiempo y tratar de ayudarlos a todos en lo que pueda, obviamente con mis ideas, pero que con el tiempo ustedes puedan independizarse en ese tema, ¿no?, que es tan importante, porque sabemos que el secreto de lo que es hacer operaciones no está en la estrategia en sí. El santo grial, se los puedo decir, no le digan a nadie, es un secreto que va a quedar entre nosotros, los que estamos. El santo grial es la psicología y la gestión de riesgo. Y después el resto es, obviamente, dependiendo de lo que tenga que ver con la estrategia de respetar las reglas. Pero en sí te puedo decir que el 90%, les puedo decir a todos, se los aseguro, gente, es la cabeza, sí, señor. Es la cabeza, porque podés tener la misma estrategia que yo y yo te la paso. Y los dos, bueno, nos encontramos en la semana y seguramente a uno le fue mejor que otro y teniendo la misma estrategia. ¿Por qué? Porque la psicología hace que uno, obviamente, ¿no?, muchas veces no la respete y es lo más difícil que uno puede, obviamente, llegar a, ¿no? Es muy difícil de llegar a respetar tu cabeza, ¿no? Conocerte a vos mismo es complicadito muchas veces. Ahora sí. Ok, entonces No te les voy a escucho. contar les voy a contar cuáles son las reglas o cómo funciona en Gate.io el proceso de ganarse algunos premios, algunos bonos, algunas cosas interesantes dentro de la plataforma. Los que están conectados, los que saben, pues buenísimo. Los que no, les vamos a explicar qué pueden hacer para ganar algunos premios dentro de todo esto que es el Gate Life y los premios que se van recibiendo. Para los nuevos usuarios hay una cantidad de premios y beneficios. Pueden ganarse cinco personas pueden ganarse si ven durante más de 10 minutos los videos y se van a ganar una cosa que se llama VIP más uno, que son 14 días de mejores premios y mejores costos, mejores comisiones durante 14 días. Entonces eso es supremamente interesante para ustedes. Lo importante ahí es que hagan su KYC 2 y que por el otro lado puedan ganarse de pronto hasta cierto punto $10 de puntos.
Hay otros premios que es los Red Packets que siempre se distribuyen en todos estos videos, los distribuye la comunidad de Gate Live. Estén muy atentos porque va a haber. Y entre la gente que nos haga preguntas para que nosotros les contestemos durante el Gate Live, hay hasta 5 ganadores que van a recibir premios y nosotros los vamos a seleccionar entre Trading Pepe y yo y Balu, si llega a aparecer, vamos a escoger los ganadores y vamos allá. Entonces démosle la palabra a Balu, a Pepe, para ver qué más se puede hacer y que él nos explique cuál es su análisis técnico, pero entonces me toca acá mandarle señales. Eh, no sé si él sabe compartir la pantalla, pero vamos. Bien, ahora sí. Qué bueno que es escribir, ¿no? Que es el texto. Vos sabés que, bueno, en cuanto a lo personal, vengo, lo que les decía anteriormente, ya hace un tiempito, y la idea mía surgió de que, obviamente, sabemos que uno se tiene que ir actualizando. Se viene, obviamente, lo que es, no solamente por el halving que viene próximamente, sino de antes, uno viene analizando y cómo la gente se mete muchas veces y veo muchos videos streaming en vivo de otros youtubers que bueno, están tratando muchas veces de explicar algo y vos ves que muchas veces les falta información, ¿no? Es como que vienen solamente de lo que son las inversiones, pero no están tan en el tema del trading mismo, de meterse a la cancha, ¿no? Como digo siempre, a los mercados a operar, y por eso digo, encontré esta plataforma interesante donde seguramente podemos de a poquito ir haciendo lo que vengo haciendo en estos últimos 13 videos que les puede gustar. Es una pequeña escuelita como para ir explicando algunos temas básicos, ¿no? Y de a poquito vamos a ir haciéndolos un poquito más complejos, que tiene que ver, obviamente, con el análisis técnico y fundamental, ¿sí? El fundamental es muy importante porque, por ejemplo, podés chequear, obviamente, información que tiene que ver con noticias sobre todo de Estados Unidos, donde vos sabés que cuando tenés que esperar unos minutos antes o después de esa fundamental, ¿no? Para el que no sabe, las noticias fundamentales son noticias de alto impacto, mediano o bajo. Las de alto impacto son las que a mí me interesan, obviamente las de mediano también, y eso sirve mucho para poder hacer una operación, ¿no? O para estar, ¿no? Esperando que pase la noticia para después operar, ¿sí? Porque esa noticia puede ser que el mercado va al alza y la noticia es, un ejemplo, negativa o a favor del dólar, por ejemplo, y eso puede repercutir de forma directa con Bitcoin y con lo demás, ¿no? Con todos los mercados. Y sabemos que Bitcoin es la mamá de las demás cripto, de todas las top 1000, las top 100, las top 50, pero sabemos que existe una correlación positiva con todas las monedas. Todas las monedas, algún día les voy a mostrar, seguramente muchos saben, otros no, las correlaciones que existen entre las monedas, ¿no? En general, no solamente de Forex, sino obviamente en Bitcoin, por ejemplo, vemos que la correlación con el resto de las criptomonedas es totalmente positiva, ¿no? A lo que voy, si a Bitcoin le va bien, siempre vemos la gráfica. Había preparado acá algo para mostrarles, pero bueno, se los mostraré en otra ocasión, si no podemos. Pero la correlación positiva que existe de Bitcoin con Ethereum, por ejemplo, y con el resto, obviamente, donde cuando Bitcoin repercute ya sea por una noticia fundamental de alto impacto o una noticia de mediano impacto también inclusive, eso se ve de forma directa, positiva, para las cripto y negativa también en el caso que sea lo contrario, ¿no? Obviamente, y se ve un espejo, pero es increíble cómo vas viendo en la gráfica cómo va moviendo lo que son rompiendo los altos, los bajos, eso lo vas observando en la gráfica y vas viendo cómo de la misma manera ocurre en todas las criptomonedas. Obviamente, no quiere decir que porque Bitcoin suba tienen que subir el resto o viceversa, pero sabemos que es una correlación positiva. También tiene que ver muchas veces que una criptomoneda, ¿no? X, puede pasar que tenga alguna actualización, alguna proyección a futuro, que eso no tenga que ver con que si Bitcoin sube o baja, repercute en esa moneda. Pero sabemos que si Bitcoin en este momento cae un 10%, por más que tenga la mejor actualización, esa moneda, ya sea top 20, top 100, va a repercutir de forma directa. Por eso les digo que es muy importante tener siempre, ¿no? Estar preparado para cuando está por surgir alguna noticia de alto impacto.
y hay plataformas para chequearlo, ¿no? Obviamente, y las utilizo bastante. Mira lo que te escribí. Dale, dale. Estaba tratando de contarle, de escribirle que podría presentar las gráficas a través de la página. Vamos a ver si él encuentra la forma de presentarlas. Él está teniendo problemas con el audio, entonces para el que no lo sepa, está ahí. Dale, a ver, vamos a ver si encontramos acá, bien, lo que es la tecnología, ¿no? Denme un segundo, ya va a estar. Estamos tratando de que lo logre, vamos a ver si se puede. Un poco oscuro su pantalla, pero Bien, a ver ahí. Ahí viene, a ver. Ok. Ventana. Acá me parece que podemos. A ver ahí si pueden ver algo. Me avisan cuando mucho. Ah, bien. Bueno, no, esto es lo que les decía, por ejemplo, de uno de los puntos importantes, la correlación es positiva que existen en las criptomonedas. Es prácticamente, hay algunas que tienen el 95%, el resto están obviamente por debajo, pero están muy parecidas. Esto que puse de fondo que estamos viendo es obviamente Bitcoin con Ethereum. Podemos buscar otra criptomoneda. Fíjense en cómo el dibujo, la gráfica que estamos viendo es una representación de una gráfica lineal, ¿sí? Yo puedo ponerles velas japonesas, que acá voy a poner en Bitcoin, por ejemplo, para que vean cómo entre el dibujo de las velas japonesas, que es una representación gráfica del precio, y la gráfica lineal de Ethereum, fíjense que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa que lo dejo así como para que vean, los dibujos son por encima, por debajo en porcentajes, pero fíjense que realmente es una calcomanía. Es lo mismo. Así pueden ir probando otras monedas. Fíjense si me paso. Acá estamos en lo que es gráfica mensual, ¿sí? Poca historia, desde 2017 lo que empezó a aparecer en las gráficas, pero igualmente se empiezan a formar los dibujos chartistas que se van viendo, los hombros, cabeza, hombros, obviamente los banderines, los rompimientos. Fíjense cómo todo va prácticamente igual con las dos. Acá podemos poner, si quieren, me pueden pasar cualquier otra criptomoneda y van a ver que es muy parecida. Obviamente, lo que les decía recién, van a encontrar seguramente en Bitcoin o en Ethereum o en cualquier otra monedita que muchas veces no hace lo mismo que hace Bitcoin, obviamente, porque puede haber una actualización, puede haber obviamente algún cambio en las redes, algo que están por anunciar y eso puede ser que despegue a favor o en contra de esa moneda, pero sabemos que obviamente la correlación sigue siendo siempre positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Que si Bitcoin sube, suele pasar, obviamente, el 90, el 80, el 70% de que haga lo mismo la otra moneda. Top 20, top 100, top 1000, ¿sí? A mayor o menor porcentaje, pero van a ser prácticamente lo mismo. Obviamente con el tiempo, ¿no? Bueno, eso ustedes también lo deben tener claro, pero con el tiempo cuando ya con la dominancia y con todo el tema este de ir comprando Bitcoin, en algún momento la gente ya empieza a decir, bueno, Bitcoin no quiero tanto, ahora me meto a este proyecto que me parece más interesante y bueno, y va a pasar el tiempo y nos vamos a encontrar en el tiempo a futuro lo que viene pasando en este corto tiempo de las cripto que son nuevas, donde muchas, fíjense, es como en el pasado, ¿no? ¿Cuántas páginas o cuántas acciones, ¿no? En su momento eran lo mejor y después desaparecieron. Bueno, en esto es lo mismo. Acá tenemos muchas criptomonedas que están en las top 100, que me imagino la número 100 con la número 101, cómo se pegan para meterse dentro de la 100 y la otra pasar a 101. Pero a lo que voy, ese no es el tema. El tema en sí es que hay muchas que estamos viendo ahora que andás a ver si de acá a un par de años siguen estando vivas, ¿no? Y cuál puede llegar a surgir que pegue un pumpazo y esté entre las top 20, por ejemplo. Eso es interesante porque siempre pasó así. Acá lo mismo. Fíjense que las que siguen aguantando el invierno crudo de hace un par de años de las criptomonedas, donde estamos al rojo y ahora pareciera que ya quiere despegar, seguramente lo va a hacer por algunos dibujitos, pero ahora les voy a mostrar un Fibonacci para que vean cómo antes de despegar hacia arriba puede tener un retroceso hacia los 35 también, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy para cerrar la correlación positiva que me parece interesante es que cualquier criptomoneda, yo puse la mamá y el papá, las dos más grandes, obviamente
que prácticamente tienen el 66% de dominancia, ¿no? Más o menos, puede ser, algo así. Calculo que sí, ¿no? Entre las dos, el 50 y el no sé cuánto Ethereum, ahí debe estar un 16, no sé, por ahí deben andar, ¿no? Calculo. Pero bueno, en sí, estas dos criptomonedas, obviamente, y el resto, a lo que voy con esto que les puede servir a muchos es, fíjense en noticias fundamentales de mediano y alto impacto, sobre todo las de alto impacto y sobre todo las que tienen que ver con el dólar, ya sean los tipos, la inflación. Hay noticias que se meten en las de alto impacto que son más poderosas que otras. Entonces, eso te puede ayudar por si estás dentro de una operación o por hacer alguna estrategia, de saber de que el precio puede ir en contra. Después se va a actualizar seguramente, ¿no? Porque el precio, los primeros 15 minutos antes de la noticia y después de la noticia puede pegar unos coletazos hacia arriba o hacia abajo y puede hacer que, no va a hacer que el mercado cambie, porque va a volver seguramente con el tiempo como venía, pero seguramente a vos te puede sacar si estás operando, ¿no? Te puede liquidar. Entonces está bueno que armen estrategias que esperen o que operen la fundamental si la plataforma te lo permite, obviamente, ¿no? Y esa es la idea. Y lo que estamos viendo acá, por ejemplo, que les decía recién, Ethereum y Bitcoin, fíjense, les voy a marcar, vamos a poner una vela japonesa, como para que vean Bitcoin con velas japonesas, que es una forma de representar el precio. A mí es la forma que más me gusta. Pero bueno, y fíjense, les voy a poner un Fibonacci desde izquierda a derecha, del pasado al presente. Y fíjense en esto, por ejemplo, estamos en mensual, ¿no? En el mensual estamos viendo que el precio llegó a, obviamente, un número interesante del FIBO, que es el 38,038. Esta mechita que está acá, inclusive esto tiene que ir un poquito más arriba para hacerlo más perfecto. Fíjense que es casi perfecto, miren ahí, ¿ven? Cómo respeta las zonas de Fibonacci. Que el video lo subí en gate.io hablando de Fibonacci. ¿Por qué es tan importante, no? Fibonacci en sí, ¿no? Es algo que a mí me gusta muchísimo, tiene que ver con la matemática, pero sobre todo tiene que ver con la psicología, porque eso que les estoy mostrando tiene que ver con la psicología, ¿sí? Donde los traders pueden dejar órdenes pendientes y la mayoría buscan zonas de Fibonacci, ¿sí? Psicológicamente, aunque no te conozca con otra persona, en masa suelen poner órdenes stops o obviamente TP, los take profit, en esas zonas, ¿sí? Donde las ballenas van a ir a buscar. Y fíjate acá como esa mecha, ¿no? El que no sabe lo que es una vela japonesa, tiene un open, un close, un high y un low, ¿no? Entonces la vela llegó hasta arriba. Esa vela que estamos viendo es una vela mensual que tiene que ver con el mes de enero. Ya estamos en febrero, que es ese cuerpito chiquito que están viendo. Acá lo amplío para que vean. Entonces, esa sola vela, que es la de enero, fíjense que estuvo acá arriba. Prácticamente estuvo en los, ahí, ¿no? Una mechita mensual que estuvo en los 48, 6, 9, casi los 49 tocando, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se devolvió. ¿Estuvo por debajo? Sí, también. Estuvo prácticamente en los, ahí dice la mechita, bueno, llegó a tocar acá 32, por ejemplo, ¿no? Perdón, ahí a ver, vamos a cambiar el número porque es porcentaje esto, ahí en normal. Ahí está. Estuvo en los, a ver, ahí un segundito, La ciencia es hermosa. Mechita mensual, sí, ahí está bien, sí, en los 30 y... A ver, vamos a sacar acá un segundito, ahí está. A ver, ahí. Sí, ahí calculo que sí, a ver ahí. Sí, está bien, 38, está bien, sí, quería hacerlo más perfecto prácticamente. Vamos a bajar acá un poquito ahí para ajustar, se movió, ahí está, fíjense en ahí, interesante, bueno, se me movió un poquito. La idea que voy con esto, ¿no? Obviamente, que tiene que ver con que las zonas de Fibonacci son respetadas, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés cuando estás por hacer alguna operación, tener en cuenta es que hay muchas zonas antes de hacerlas que te podés guiar con esas zonas para poder encontrar el punto preciso muchas veces, o esperar a que rompa esa zona para ver si va a ir hacia un alto anterior o si quiere buscar un bajo en zonas interesantes. Eso está bueno para que vayan viendo. Inclusive, como seguimos con lo que tiene que ver con la correlación positiva, voy a volver de vuelta a Ethereum. Vamos a agregar Ethereum, un segundito. A ver ahí, sí. Ahí está, a ver ahí. Ok, ahí está. En Ethereum, esto serían las velas mensuales, ¿no? Cada vela dura un mes, ¿sí? De las velitas que estamos viendo acá de fondo. Si nos vamos a semanal, a ver acá en semanal, ahí estamos. Fíjense lo que tiene que ver con el dibujo, ¿no? Obviamente van a ver por encima y por debajo, muchas veces las dos gráficas, pero fíjense que los dibujos, los patrones son prácticamente iguales. A medida que te vas acercando a velas más chiquitas, ¿sí? Que cada vela dura lo que dice acá el tiempo, ¿no? Estas son velas semanales, 4 velitas serían un mes acá, ¿sí? Las que están abajo. Vamos a ir a velas diarias, observen
que cada vela va a durar 24 horas, fíjense en la correlación positiva, ¿no? Esto es lo que voy, ¿sí? Entonces vos podés tener tu estrategia con tu correlación sabiendo que va a haber correlaciones directas positivas donde una cripto con otra van a tener una relación más llegando prácticamente a los 90 que los 80 o a los 95 en porcentaje, dependiendo también en qué temporalidad estás, ¿sí? Por ejemplo, Bitcoin con Ethereum es prácticamente un 95-90%, ¿sí? Ahora, si vas para abajo, se va a ir achicando el porcentaje, ¿sí? Porque van a empezar a haber actualizaciones o cositas de una o de otra que no van a repercutir de forma directa con la criptomoneda. Podemos estar hablando un rato largo, pero no los quiero aburrir tanto. Por eso, si quieren revisar algún videíto de lo que estamos viendo ahí, les puede llegar a interesar. ¿Pueden mostrar la comparación con XRP? Dale, a ver, vamos. A ver acá, un segundito. Vamos a chequear. Vamos a agregar XRP. A ver acá, gate.io. Ok. Ahí está. Miren ustedes, ahí va la muchacha. Obviamente, ¿ven lo que les digo? El dibujo es prácticamente igual. Bueno, vos debés tener más ideas seguramente de lo que es la moneda en sí, ¿no? De lo que es el proyecto en sí. Fíjate que acá, si te pongo la fecha, seguramente miércoles, por ahí más o menos, en julio de 2023, pegó una pumpeada interesante, ¿no? Hacia arriba, que eso no repercutió de forma directa con Bitcoin y con Ethereum, por ejemplo. Pero después volvió a la misma zona y fíjate cómo va haciendo de una u otra forma el mismo dibujo prácticamente. Ahora está como en un retroceso en velas diarias, pero pareciera como que va a levantar también, ¿sí? Obviamente están ahí las tres, es lo que estoy viendo de las tres, sobre todo de Bitcoin y Ethereum, es que están en una compresión. La compresión, si marcamos acá, es cuando el precio está haciendo altos y bajos en esta temporalidad, ¿no? Obviamente, que van hacia un punto común, ¿ven? Un banderín sería. Obviamente que estaría interesante que si se respetaran los libros, ese banderín trataría, obviamente, ojalá, ¿no? Para todos, que reviente y llegue de vuelta al nuevo ATH, ¿no? A los máximos anteriores, que todavía le falta, pero el primero que tiene que romper o venir a visitar sería acá esta zonita que está acá, esta mecha de ahí, que estaría interesante, donde muchos, ¿te imaginas el último que compró acá arriba? Siempre digo lo mismo, el que compró acá arriba y la chance que tuvo, ¿no? Obviamente, toda esta caída que va acá, ¿no? En velas diarias, ¿no? Obviamente, que llegó, obviamente, volvemos al pasado y vemos cuando llegó a esas zonas, ¿no? Obviamente, que llegó a los, perdón, acá vamos a poner esto es porcentaje, acá 49. Ahí está, ahí. Vamos a poner velas, miren, fíjense en esto de lo que les quiero decir, es interesante. Lo suelo, acá, ven acá. Esta zona de Bitcoin, acá que estamos viendo, donde el que llegó acá a los 70, 69.156, el que compró ahí, ¿te imaginás esperando que esto suba? Por eso está bueno lo que son las estrategias y los promedios muchas veces, utilizarlos, ¿no? No sé, tener una forma de encontrar, ¿no? Una estrategia, una regla, donde vos, cada, no sé, un ejemplo, cada 5.000 que vaya cayendo, podés ir, ¿no? Si estás holdeando, ¿no? Porque en el caso mío, quizás no me interesa tanto holdear, porque yo hago scalping. A mí me viene bien si sube y me viene bien si baja, ¿sí? Por eso está bueno que en este mundo podés tener muchas tácticas. Obviamente también puedo holdear, ¿no? Que se llama swim en lo que es en otro tipo de mercado, que sería lo mismo, que es a largo plazo hacer operaciones, donde el que compró acá, te imaginás, quedó atrapado. Esto obviamente viene cayendo y todo lo que llegó a tocar prácticamente ahí casi los 14.900 ahí. Imagínate el que fue, obviamente, cuando empieza a levantar el precio, a romper, ¿no? Los altos, si hubiese comprado acá cada 5.000, cada 5.000, cada 5.000, cada 5.000, yo calculo que acá ya está prácticamente o en tabla o en una ganancia. Por eso está bueno siempre, si vas a holdear y sabés que el proyecto es bueno, sobre todo Bitcoin, el que fue comprando de a poco seguramente tiene que estar en este momento en ganancias, por más que haya comprado acá. Recuerden que podés tener un Bitcoin. Si vos no lo vendiste, por más que el Bitcoin va a salir menos, no pasa nada, pero tenés un Bitcoin. Seguramente de acá a un par de años, cuando salga 200.000, ojalá, ¿no? Eso es la idea, y mucho más, obviamente, vas a decir qué bueno que no lo solté, ¿no? Eso es lo interesante. Y con XRP, disculpen, para no quedar... Lo que pasa es que les explico cómo funciona esta metodología de las correlaciones. Cuando pones las correlaciones, por si alguno lo quiere utilizar, se te pasa porcentaje acá en el costadito. Y muchas veces, obviamente, te dice el precio, pero tenés que chequear en qué moneda es la primera que abriste, ¿sí? Porque si no, recién ahí, por ejemplo, estaba viendo el porcentaje y no el precio, ¿sí? Ahora sí estamos viendo el precio de Bitcoin, por ejemplo. Me voy a ir de vuelta a la correlación
Vamos a ver si podemos poner porcentaje como para... Así va a ajustar las 3 moneditas que pusimos. Ven, ahí está. Entonces, estamos viendo, fíjense, este es el mensual, Bernie. Acá vemos esta subida que les decía, vamos a ir a las velas más chiquitas como para ver dentro, en las velas diarias. Acá, ¿ven? Bueno, acá te decía, no sé si me lo escribiste, pero el jueves 13... me parece, o antes seguramente por ahí, bueno, algún acontecimiento positivo para XRP, y después obviamente no siguió hacia el alza. Después obviamente se devolvió, porque lo que hace siempre las gráficas, sobre todo cuando veo en el análisis técnico, lo que sube suele rellenarse, ¿sí? Imagínense en ustedes como si fuera una puerta, que la vas haciendo, la puerta, bueno, esa puerta se cierra acá abajo. En algún momento la tiene que venir a tocar. Pero fíjense que vino. Ahora obviamente sigue la correlación de Bitcoin y a la vez las actualizaciones positivas o negativas que tiene que ver con el resto de las moneditas, ¿no? Eso va a repercutir de forma indirecta, pero sabemos que la mamá, que es Bitcoin, cuando pega el coletazo hacia arriba o hacia abajo, les va a dar el impulso a ellas. Mira, Sí. te lo escribí ahí. Ay, no Pues te vi, yo perdón. soy seguidor constante de XRP, por lo tanto lo sé. El 13 de julio del año pasado salió una decisión de la jueza Torres donde dio un veredicto favorable para XRP y para Ripple. Y después vamos a ver otra noticia más adelante en octubre, fue en noviembre, que le dio otro visto bueno, eliminando las sanciones contra los CEOs, contra el CEO Brad Garlinghouse y con Carl Larsen del equipo. Entonces, era darle algo de color, porque yo sí conozco un poco más de proyectos, seguramente Pepe no sabe todo el detalle, pero ahí está. Nos toca comunicarnos acá por mensajes para estar actualizados. Dale, sigue. Buenísimo, qué bueno la información. Podemos hacer un equipazo acá entre nosotros, buenísimo, porque sabes mucho y la verdad que está bueno. Gente, lo que sabe el amigo es impresionante, aprovechenlo, porque les puede dar una mano impresionante a todos, bueno, sobre todo a la plataforma. Eso está bueno para que ustedes lo apoyen, que lo sigan, que le den like. Y bueno, y está lindo lo que hace, porque muchas veces la parábola que yo enseño, por ejemplo, en análisis técnico, para operar muchas veces, yo estuve 5 años dándome contra la pared muchas veces. Y era terrible, tenía chichones por todos lados, no sabía qué hacer y volví a repetir los mismos errores. Por eso le digo que la psicología para operar es el 90% del santo grial para mí, junto con una buena gestión. En el caso del amigo, sabe muchísimo también, así que aprovechenlo, porque él les va a ahorrar el tiempo. Muchas veces la información que él les va a ir... a ustedes, la buena información que les va tirando, hace que en el tiempo, ustedes, fíjense cómo resumen, quizás no tenés que asesorarte tanto. Obviamente, él te va a dar la idea y vos tenés que ir a estudiar el proyecto o lo que sea, porque no es que, pero fíjense qué bueno, ¿no? Tener, obviamente, un colega, una persona que sabe, donde vos quizás no sabías, él te cuenta algo interesante, una noticia, y quién te dice que el día de mañana, ¿no? Se te va llenando la wallet de a poquito. Eso es lo interesante, ¿no? Con las ideas, las noticias, y obviamente con tu cabeza, ¿no? Sabemos que no tenés que hacer lo que dice otra persona, ¿no? Uno es grande, razona, y siempre eso tenemos que estar siempre presente. El punto más importante es ese. Esto no es obligación de que hagas nada, solamente de que te dan ideas y si te sirven, bienvenido sea. Solamente ideas para que vos en el tiempo vayas aprendiendo algunas técnicas, algunas cositas, y en vez de estar 5 años, 4, 3, estés menos tiempo y después obviamente lo compartas con nosotros también. Claro, es buenísimo toda esta información que nos cuenta Pepe. La idea es no solamente tener el análisis técnico, sino también manejar el fundamental con el técnico y el psicológico. Son tres. Le voy a escribir: análisis psicológico, más técnico, más cabeza. Eso es lo que uno debe tener. Posiblemente no nos estamos pudiendo comunicar de la mejor manera, pero creo que lo funcionamos súper bien y creo que vale mucho la pena el análisis que está mostrando él con respecto al movimiento que tiene Bitcoin, Ethereum, va después, y después normalmente van las otras altcoins. Liderando estas tres monedas de las cuales estamos hablando, están entre las 6 más grandes del mercado y dominan en gran medida el porcentaje real del market cap global en general.
Entonces, esto es información súper interesante. Ojalá pudiéramos tener otra vez a Pepe en el canal. Me encantaría volverlo a conectar. Así conectamos ideas técnicas y fundamentales de conocimiento de los proyectos para poder darles la mejor sabiduría a ustedes. Y como dice él, síganos, no solamente a mí, sino a él, que tiene muchas cosas muy interesantes que enseñarles al mercado. Yo creo, ya hemos ido seleccionando un par de preguntas. Vamos, tres preguntas. Las voy a compartir acá en el video y le doy pues, no sé si le voy a preguntar a él, denme un segundito, no sé si te... Mientras que hablábamos, vi tres preguntas que había para dar ganadores. Vamos a ver si me ve. Yo todo el tiempo hablando y creo que esto estaba apagado. Estábamos tratando de hablarle al mercado, de explicarles. Hay una información muy importante que nos ha dado. Yo lo sigo. Sí. No los estoy escuchando, pero lo que voy leyendo que me vas poniendo, ok, excelente. Ok, entonces voy a darles tres ganadores del proyecto, de las preguntas que nos hicieron, ya las tenemos seleccionadas. Está, what are your thoughts on the rapid innovation and complexity in the crypto industry, and how do you perceive the idea of Zeta Chain aiming to simplify access to connecting seamlessly with various elements in crypto ecosystem? Yo personalmente creo que tampoco conocemos mucho de Zeta Chain, pero pues puede ser una pregunta que vale la pena analizar y en el próximo live se las contestamos. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué creemos nosotros? What do you think about BTC? And can you give us more legs pull bake in 4H candle? They already gave 2 legs. Esta pregunta sí se la voy a pasar a él. Este es el UID 14275260. La seleccioné, pero no me acuerdo quién fue el que le hizo esta pregunta, a ver si le podemos pasar la pregunta a Bob. A Pepe, perdón. Y por última, la última pregunta que seleccionamos es la del UID 7823521, que es Will the coins in the BRC Network 20 continue to trend into 2024? Yo creo que sí, esas van a ser activas, creo que tienen futuro y esas monedas de BRC20 vale la pena continuar siguiéndolas. Hay varios proyectos diferentes que son BRC20 que está creciendo, están también creciendo los de XBP Ledger, hay proyectos también en Solana que están innovándose y creo que tiene mucho sentido empezar a mirar ese estilo de alternativas. Vamos a darle la palabra a él a ver si tiene cómo explicarnos algo de esto. De la hombro, cabeza, hombro. No sé. Ahora sí, ahí alcancé a leer. Hombro, cabeza, hombro, ¿no? Sí, en sí existen muchos dibujos. Mirá, les voy a sacar una sonrisa este domingo a todos. ¿Por qué? Porque existen muchos dibujos chartistas, entre comillas, ¿no? Lo que pasa que vos debés saber bien que con el diario del lunes es fácil verlos, ¿no? Porque ya pasó. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces vos encontrás los mejores dibujos chartistas, por ejemplo, vas a encontrar, no sé si ven acá el pincel, vas a encontrar el hombro, cabeza, hombro, ¿no? Supongamos un dibujito ahí, ¿no? Vamos a suponer que acá es un poquito más alto, ¿no? Este sería la cabeza, el hombro y el hombro. De este lado sería una sensación donde estamos viendo hacia arriba. Lo mismo sería hombro, cabeza, hombro, hacia abajo, ¿no? ¿Qué voy con este dibujo? Cuando el dibujo sucede, muchas veces los traders saben que se está formando, fíjense acá, lo voy a borrar de vuelta para que vean bien a qué voy con esto. 3 dibujitos, ahí está. Cuando vos estás haciendo el recorrido en el precio, ¿no? Impulso, retrocede el precio, supongamos que estas son las velas japonesas, el precio sube, rompe, ¿qué rompe? Rompe, le llaman BOS muchos, el alto anterior lo rompe, y esto se devuelve para un pullback, se le llama pullback. Cuando se devuelve, si rompe el alto anterior,
¿no? Obviamente tendría que hacer un cambio de sentido si rompe este bajo, ¿sí? Supongamos, ahí sería un cambio de tendencia, ¿sí? Pero supongamos que el cambio de tendencia no lo es, sino que sube de vuelta y está haciendo altos, porque acá coincide muchas veces con una zona interesante histórica que se puede devolver, se le suele llamar que está por formar un hombro cabeza a hombro y muchos van a buscar ventas. Pero no quiere decir que porque esté formando a futuro un hombro cabeza a hombro, eso sí o sí tiene que ser una venta y que recorra esta distancia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente muchas veces vemos que cuando vos lo encontrás al dibujo, acá, por ejemplo, podés encontrar un hombro, cabeza y un hombro, y cayó. Pero muchas veces no, muchas veces es un hombro, cabeza y se fue para arriba. Entonces quedaron, ¿me entienden? Vamos a volver hacia atrás. ¿Qué voy con eso? Que no quiere decir que tenga que caer. Estadísticamente, muchas veces se da más veces que caiga que no. Pero vos tenés que ver que si viene alcista, la sensación puede ser que siga rompiendo el otro alto también, ¿sí? Que acá quede consolidado y que rompa el alto anterior, que sería este último alto, ¿sí? Entonces, y que siga la carrera, y que quizás acá termina siendo un hombro, cabeza a hombro, que más que hombro, cabeza a hombro, empieza a ser una consolidación, ¿sí? Consolidación se le llama cuando el precio está en zonas de soporte o resistencia y queda en zonas donde le cuesta salir, ¿no? Obviamente hasta que rompe o hace alguna trampita, alguna falla y después se va hacia abajo o se vuelve a meter de vuelta en el canal que venía en el pasado, ¿no? Para irse hacia arriba o para tomar una decisión, que eso va a depender obviamente de cada trader, de cada ballena, ¿no? Obviamente en el movimiento. Nosotros no podemos mover el precio. Sabemos que podemos acompañar nada, pero acompañamos los traders comunes, ¿no? Los pepes, como le digo yo, y por eso es la idea tratar de buscar zonas interesantes. Y lo que decían, para saber, hombro, cabeza a hombro, suele ser cuando el precio sube, cae, rompe el alto anterior, que sería este que está acá, hace un alto más alto, porque lo rompió, cuando se devuelve, se vuelve a meter dentro donde rompe este alto, muchas veces también podés ver que no lo rompe, que llega hasta acá, y al hacer el nuevo alto, que no está por encima del anterior, suelen pensar la mayoría que es un hombro, cabeza a hombro y buscan ventas. Pero recuerden que muchas veces más que venta puede ser que está descansando para consolidar y después se va para arriba, ¿sí? Y rompe el nuevo alto anterior. Como también puede pasar de que, un ejemplo, ¿no? Hombro, cabeza y cuando va a ser el hombro se queda acá. ¿Sí? Y más que hombro es un doble piso, triple piso, 4 pisos, ¿sí? Se le suele llamar, ¿no? Entonces se quedó ahí. Obviamente ven acá, quizás acá, el que comenzó acá viendo, dice, mira, hombro, cabeza y ¿qué más? Pero obviamente, ahora pasó y lo vemos que no, pero ¿me entienden? Por eso no tenés que chequear, obviamente, siempre tenés que ver el pasado, cuántas veces se respetó un hombro, cabeza a hombro, pero no quiere decir que va a pasar en un futuro, eso es lo que voy. Por eso lo que les digo que el diario del lunes es fácil, ¿no? Porque ya pasó, estás leyendo lo que pasó en el pasado, pero a futuro las proyecciones son lo que interesa tratar de hacer una buena proyección, sabiendo que no somos, no tenemos la bola de cristal, ¿no? Solamente son análisis que nos basamos en el pasado, inclusive basándonos en el pasado, sabemos que puede pasar esto que le estoy diciendo. Vos ves que en el pasado hay, no sé, de 10 operaciones o de 10 movimientos, hay 7 hombros cabeza a hombro, ¿no? Bien, ya pasaron, atrás están. Ahora, no quiere decir que ahora, acá en lo nuevo, voy a borrar esto, ahí está. No quiere decir que en un futuro, acá supongamos, miren acá, esto qué lindo acá. Supongamos que acá viene el hombro, ¿no? Cabeza, hombro, y bueno, puede ir para abajo. Sí, obviamente, puede ir para abajo, tenemos dos chances, para abajo o para arriba, ¿no? No hay otra. Pero la idea es tratar de buscar en otras temporadas más chicas por qué puede ir para abajo, por qué puede ir para arriba, qué noticia se acerca dentro próximamente que puede repercutir para romper esta zona que está acá por encima o por debajo, o puede quedar acá consolidando un tiempo largo hasta que en algún momento decide despegar hacia algún lado. Lo mismo con todo, ¿eh? Existen también los banderines, ¿sí? Los banderines que obviamente este es un banderín medio feo, pero es un banderín donde esto sería la tendencia alcista, ¿sí? Supongamos acá, ¿ven? Esta es una tendencia alcista. Voy a borrar un ejemplito más para que vean, ¿no? Impulso, fíjense los altos acá, van hacia abajo y los bajos van hacia arriba.
Un banderín dibujado por Pepe Mila, acá. Pero bueno, y obviamente después despega, ¿no? Pero significa muchas veces que cuando ves un dibujo chartista no tenés que... En los libros dice que cuando aparece un banderín, muchas veces va a ser este mismo recorrido, este impulso lo va a hacer hacia arriba, la misma distancia. Pero no quiere decir que siempre sea así, ¿sí? Obviamente ahí lo encontré, como también van a ver en las gráficas y se van a reír, seguramente van a encontrar los Bart Simpson, ¿sí? Yo, si me pongo acá a buscar, vos vas a encontrar un Bart Simpson. ¿A qué voy con eso? No te cases con los dibujos chartistas, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, si me voy al pasado, miren acá qué dibujo chartista hermoso. Si yo acá te dibujo en gráfica lineal, miren acá, ¿esto qué es? Esto es un Bart Simpson, ¿o no? Bien, a eso es lo que voy, ¿sí? No se casen con los dibujos, ¿sí? Pasaron, ya está. ¿Sí? ¿Te sirven como estadística? Buenísimo. ¿Pueden pasar más que otros? Seguramente. Pero vos al futuro no lo sabés. Y si lo sabés, no sé. ¿Sí? Podemos ser videntes, porque tenemos 2 dientes, nada más. Así que esa es la idea, ¿no? Le tengo acá una El estudio, por eso pregunta. le digo, gente, el 90%, créanme, es la cabeza y una buena gestión. ¿Por qué? ¿Por qué voy con la buena gestión? Porque si vos acá encontrás un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Supongamos, bueno, estaba medio, el hombre medio parecía un Neandertal, no sé, ahí. Bueno, un hombro, cabeza, hombro, lo encontramos, ¿no? Supongamos que este es un hombro, cabeza, hombro, te metes en una venta, bárbaro. Si lo sacaste, buenísimo, tenés 2 chances acá. Esto no es la ruleta. Tenés para arriba o para abajo, así que mirá vos. Pero ¿por qué muchas veces sale mal? Porque se va para arriba y vos el stop que tenés acá lo vas subiendo, te vas haciendo trampa porque no querés que te lo toque y sigue subiendo. Y bueno, en algún momento va a caer y no cae, sigue hasta que te sacó y te liquidó. Entonces te estás haciendo trampa a vos mismo. ¿Y qué está pasando? No estás manejando tu psicología. Por eso le digo que si vos respetás y te toca el stop o te saca en la pérdida mínima que vos por día estás permitido dejarte perder, porque es tu regla, ¿no? Tu gestión de riesgo, te sacó. Pero como te sacó, también vas a tener varias que te va a salir en profit, en positivo. Y si tu estrategia está buena con la gestión y la psicología, el riesgo-beneficio, ¿no? Lo que digo siempre, si el beneficio es por encima del riesgo, supongamos 2-1, 3-1, podés perder 2, podés perder 3, pero con una que sacás ya está. Ahora, cuando vas a perder la que vas a perder en un riesgo-beneficio de 3-1, supongamos que vos ganás, este es el tubito, ¿no? Vos ganás, esto lo separamos en, supongamos ahí, ¿no? En 3, en 4, ahí. Y vos cuando perdés este pedacito nada más, ¿sí? Cada vez que haces una operación. Si vos perdés este pedazo, fíjate cuántas veces podés perder con una sola que ganes. ¿Sí? Entonces ya ahí no tiene que ver con qué va a pasar en un futuro, subirá, bajará, esto tiene que ver con la gestión y así hay cientos de gestiones, hay martingalas que no se las recomiendo, hay promedios, hay gestiones D'Alembert, por ejemplo, muchas gestiones que vienen del casino que las utilizan en las gráficas, pero bueno, si vos manejás la gestión 3-1, por ejemplo, en este ejemplo, donde acá tenés 3 ganadas, no, sino que con una sola ganada, haces como si fueran 3 perdidas, eso significa que una sola operación, si la respetás, vas a ganar 3 veces o vas a perder una vez. ¿Qué quiere decir? Que podés perder 2 veces más o 3 más que vas a estar en tabla con una que saque. Pero tenés que respetar tu cabeza. Vos sabés que cuando va para arriba no te podés hacer trampa si el hombro, cabeza, hombro no se está dando, porque muchas veces no se va a dar, que te saque, ya está. A no ser que tengas alguna estrategia con, no sé, ejemplo, alguna martingala o algún promedio donde vas haciendo alguna operación arriba, ¿no? Como para cuando te toca, otra venta más y que cae y vas a promedio o vas buscándole la vuelta, pero ya es un poquito más complejo, ¿sí? Tenés que ir sacando la vuelta. Por eso les digo, gente, y lo dijo el amigo, no sé, respeten, lean los libros, está bueno. Yo hice un par de videitos que explico todo esto, dibujos chartistas, lo que son las divergencias y las convergencias que algún día podemos juntarnos a hablar. Eso es apasionante, está bueno, les va a gustar mucho, sobre todo las convergencias, porque depende de muchas cosas exteriores, herramientas que podés utilizar para poder tener una ayudita más, nada más. Pero no quiere decir que esa ayudita sea que sí o sí tengas que sacar la operación en profit, sino que te da una ayuda a que vos puedas hacer una buena operación, nada más. ¿Sí? Ojo, una buena operación no quiere decir que siempre ganes. ¿Eh? Vos podés hacer un excelente análisis, te tocó el stop, lo respetaste y eso es una buena operación también. Tiene que ver con la psicología. Vos, si respetás y tenés 10 operaciones ganadas y 10 perdidas, si las ganadas están por encima de las perdidas, a largo plazo, mediano o corto, sos rentable. Y eso es lo difícil, mantenerte en el tiempo. Ahí lo dejo al amigo. Un segundito ahí.
Vale, pero entonces Qué lástima, no espérame, los puedo escuchar. le estaba preguntando, aprovechando que estamos acá en Latinoamérica, le estaba queriendo preguntar a Pepe, mientras que hacía todos sus análisis técnicos, que la verdad me encantaría hasta invitarlo al canal para varios Ah, videos. bien, sí, ahí leía, disculpa. Ahí Uy, está, te interrumpí. para que veas el Sí, mensaje, me qué pusiste, opinas en Argentina. ¿cómo ves, una pregunta fundamental, cómo ves el mercado cripto en Argentina después de la elección de Milei? Y ojalá, yo lo veo optimista. Yo lo veo recontra optimista. Ojalá que esto dé un empujón, no solamente a Sudamérica, a Argentina, sino al resto de los países que están al lado, que nos estábamos tirando. No quiero hablar nada político, pero sí lo que veo en general es que una cosa es que te repriman, que te pongan, ¿no?, bloqueos. Acá era muy difícil en Argentina operar o hacer una operación o meterte en un broker porque te persiguen, porque te bloquean, porque tenés que... Yo tengo amigos de México que me dicen, mira, para hacer una compra, para hacer una venta, me meto o retirar, no sé, de la wallet, pasar a otra wallet, es tan sencillo como que voy a tal lado y lo retiro. Y nosotros tenemos que andar intermediario, 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 y terminamos el porcentaje que se va para acá, para allá, para acá, para allá. Y bueno, espero que con mi ley, obviamente, esto desaparezca de tantos intermediarios y tantas cositas, ¿no?, que hay. Y en cuanto a las acciones y lo que tiene que ver con el mercado, pegó una subida impresionante. Y si llega a ganar Trump, prepárense. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque obviamente eso ya no depende de Argentina, depende de ese país más poderoso de todos, pero calculo que le puede dar una mano grande a Sudamérica, ¿no? Calculo. Lo están viendo bien, están viendo bien, me Sí, parece, el norte está viendo bastante bien a las ideas libertarias del señor Milei. muy bien, pues Así que hay que muchas, bancarlo, hay que apoyarlo. Hace un mes que está y hizo mucho más que varios que hace muchos años que están. Pero afortunadamente bueno, llegó. Afortunadamente llegó. Ven y le escribo a ver si me oye. Llegó. Me parece genial que hubiera llegado Milei al mercado. Pues a mí yo también creo que es importantísimo para el mercado cripto y para el exacto. mercado, para la economía de este gran país. Igual estamos esperando que algo similar vuelva a pasar en Colombia, que tengamos un impulso económico después de la debacle de lo que está pasando actualmente con el gobierno actual, que no ha podido ejecutar todo lo que quiere hacer. No sé por qué, pero afortunadamente esperamos que se acabe pronto y que de aquí en adelante pues, haya cosas mejores para estos países latinoamericanos que han sufrido tanto. Miren, hablando un poquito de los fundamentales, vimos en Estados Unidos un incremento muy grande de tasas, perdón, del empleo, y eso va a mantener que las tasas de la Fed se demoren un poco en bajar. Ya se esperaba en marzo, hubo alguna posibilidad en marzo, se aplazó a mayo, yo creo que incluso podría ser moverse hacia junio, donde haya un movimiento de tasas a la baja del mercado, dependiendo todo de la inflación y de cómo siga la economía americana. Yo creo que le voy a preguntar a Pepe si cree que cerremos el video, porque creo que ya estamos a tiempo y ya estamos cerquita a la hora. No sé si, a ver que nos despidamos. De pronto puede ser el momento y empezar. Bueno, como les digo, esperemos el movimiento macro de datos de Estados Unidos de inflación. Muy agradecido con Pepe toda la información de análisis técnico que creo que es muy sólido. Bien, ahí estoy leyendo. Dale, sí, sí, si está todo cumplido, podemos hacer alguna reunión cuando quieran, nos inviten. Yo estoy para, si les sirve, para dar una mano. Y bueno, y seguramente se va a poner lindo también. Podemos hablar de algún tema que quieran ustedes, de lo que sea, ¿sí? Yo les puedo traer la parte mía, ¿no? El análisis técnico, el análisis fundamental, algunos tips, algunos consejos, gestión de riesgo, psicotrading, todo lo que tiene que ver con el análisis técnico, con estrategias. Todo eso lo pueden ir viendo también en gate.io, que voy subiendo, trato de subir, ¿no?, de forma resumida en una horita algún tema en especial que tiene que ver con algo por encima de lo que vimos acá, y esa es la idea, ¿no?, tratar de ir explicando, resumiendo, y al que le sirve, bienvenido sea, sea de Latinoamérica, de Europa o del planeta Pepe, de donde venga, ¿sí? Acá los recibimos en gate.io.
Bueno, pues les digo hasta luego a todos, les agradecemos por el Bueno, tiempo y un abrazote. Adiós a todos. Un abrazote a todos y nos vemos en Gritio. No, no, un no se saludo olviden grande, darle un gente. like. Pásenla lindo. Vale. Chao.